Vean lo que dice. Entonces lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés, esa es la norma. Ese es el patrón. No hay ningún otro. No importa lo que digan los eruditos. Dios no ha cambiado aquel patrón. Lo que Dios hizo en el día de Pentecostés tiene que continuar haciéndolo hasta que terminen las edades de la iglesia. Entonces aquí el profeta dice, la iglesia de Pentecostés, o sea, la iglesia apostólica, ella es el patrón, por así decirlo. Ella es el ejemplo, cómo tienen que ser todas las demás generaciones que siguen. Porque ella, ¿qué es? El patrón, el ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay que mirar las obras que hicieron en ese tiempo, en la apostólica, y sabremos cómo tienen que actuar hoy. Amén. ¿Sí? ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Amén. Entonces vamos a mirar un poquito sobre esto. Vamos a mirar un primer punto. Hay varios puntos, pero vamos a mirar el primer punto, por favor. Libro de Hechos 10:42. Libro de Hechos 10:42. Hermano John, por favor. Libro de Hechos, capítulo 10:42. Leámoslo lentamente para que se haga claro a cada uno de los hermanos. 42. Y nos mandó que prediquemos el pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Vea lo que dice la palabra. Vea, si usted nota acá, vamos a tomar un poquito sobre esto para que lo miremos bien. Póngale bien cuidado a esto. Sí, entonces póngale bien cuidado a esto. Usted ve que aquí está hablando de Pedro cuando predicando la palabra, ¿sí? Amén. Note esto. Usted ve que la historia comienza con Cornelio. Ahora, la palabra de Dios dice que Cornelio era un hombre que hacía obras, daba limosnas, ayunaba, oraba, era una buena persona, era un buen individuo. Pero con todo eso que él hacía, él todavía no había recibido el Espíritu Santo. Porque la palabra dice que no lo había recibido. Usted lo puede leer en Hechos 10 en su casa cuando esté, digamos, de una manera tenga más tiempo, ¿sí? Entonces note esto. Entonces usted ve que dice la palabra que Dios, sabiendo que este era un hijo de Dios, pero que aún no había recibido el Espíritu Santo, entonces Dios le envió un predicador. Podemos decir, le envió un ministro con el Espíritu Santo llamado Pedro. Ahora, ¿con qué propósito le envió? Vea, usted ve que el apóstol Pedro era un hombre, iba al baño, ¿sí? ¿Sí? Se cansaba, le daba hambre porque era un hombre de carne, pero en él estaba morando el Espíritu Santo. Él estaba morando Dios. Entonces, usted ve que podemos decir que el Espíritu Santo estaba en Pedro. O sea que Pedro, que era un portador de vida eterna.
Entonces note esto. Entonces dice la palabra, leamos otra vez el verso 44. Hechos 10, 44. Vean lo que dice acá. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué pasó ahí? Cuando Pedro se encontró con Cornelio, ¿sí? Hablaron normalmente, ¿cierto? Tal vez le dio desayunito, comida, porque era un hombre. Tal vez venía cansado, no sé. Pero dice la palabra que cuando estaban reunidos todos y Pedro empezó a predicar la palabra, ¿qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo empezó a derramarse en ese pueblo, en esa iglesia. Así es, amén. Ahora, ¿por qué? Pero ¿cómo se derramó? Cuando Pedro empezó a predicar la palabra, cuando empezó a hablar la palabra. Así es, amén. Entonces dice la palabra, mientras Pedro hablaba, ¿qué estaba hablando él? La palabra, la palabra. ¿Y dónde está la vida? En el verbo, en el logos, en la palabra está la vida. Amén. Entonces vea esto. ¿Qué fue lo que pasó cuando estaba hablando la palabra? Se derramó el Espíritu Santo. Entonces aquí podemos encontrar una clave muy tremenda. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por medio de la predicación de la palabra. Amén, así es. Note esto. Usted ve que la palabra estaba en un hombre. Y ese hombre fue allá y predicó la palabra. Entonces, pues, dice el profeta esta edad que Dios siempre ha hablado por medio de los hombres. Amén. Por medio del hombre. Amén. No me recuerdo la parte, pero dice la palabra, dice el profeta, ¿sí? Que dice que Él no escogió al sol para hablar al hombre. Él escogió al hombre para hablarle al hombre. Amén. Cuando Dios vino a condenar al mundo, envió a Noé. Cuando Dios vino a libertar al pueblo, envió a Moisés. Amén. Cuando Dios quiso mover el mundo con el Espíritu Santo, envió a los apóstoles, a hombres. Así es. Entonces siempre ha sido de esa manera. Por eso es que acabamos de leer que lo mismo que hizo en la primera edad, tendrá que hacerlo en todas las edades de la iglesia. Entonces note esto. Vamos a leer aquí el mensaje. Vea esto. Usted sabe que Cornelio tenía que una necesidad. Ahora, yo sé que la necesidad más grande que un hombre puede tener es ser lleno del Espíritu Santo. Es ser lleno del Espíritu Santo. Usted puede tener lo que sea aquí en la tierra, pero un día eso se va a acabar. O si no, si de pronto usted se va más adelante, los nietos van a pelear por eso. O los hijos van a pelear por su herencia. Lo que usted se lleva es lo que usted recibió en su corazón. Amén. Lo que usted fue lleno su alma. Amén. Entonces la mayor necesidad que usted tiene es el Espíritu Santo. Amén. Esa es la mayor necesidad que tenemos nosotros. Que tenemos cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces vean, note esto, Cornelio tenía necesidad y Dios se la suplió. Amén. ¿Por medio de quién? De un ministro. Amén. Y ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Vean lo que dice aquí el mensaje. Aquí lo habla el profeta. El mensaje, vistiéndose de la armadura de Dios. Vean lo que dice aquí el profeta. ¿Cuántos creen que el mensaje es la verdad? Amén. Así es. Entonces, si nosotros creemos el mensaje, tenemos que creer lo que dice. Amén. Vea. Ahora, lo voy a leer lentamente. Ahora, Dios fortifica su ejército. ¿Con qué? Habla aquí. Con Él mismo. Amén. En forma de profetas, apóstoles, maestros, pastores. ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo Dios? Escuchen, nunca se ha puesto a pensar que esos son los oficios de la iglesia. Es el vestuario de Dios, el vestuario de adentro. Un apóstol, un profeta, un vidente, prevé aún antes que Satanás llegue allí. Ella lo dijo, que es Dios vestido
en su iglesia. Estos oficios son el vestuario de Dios. Amén, Señor. Así es. Tremendo. Aquí está hablando el profeta de